Originario es el paisano que viene de allá, originaria la mamita que te tuvo acá. Originarios papá y mamá, originarios los zulúes, Simón Pérez y Arafat, Evo Morales, Maradona, Frida Kahlo y la Once. Originarios como usted, originario es el comienzo, raíz del mundo, un fundamento, Pachamama, abuela eterna de todo ser sobre esta tierra. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios. Somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios, de algún lado somos todos. Todos somos originarios. En breves minutos más daremos comienzo a la 7ª mesa de diálogo cara a cara con Mara y con vos. ¿Y cómo hacemos? Nos preguntamos. ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué preguntamos? ¿Usos del agua? Sí. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Y dónde? La ordenanza. ¿Sigue o no sigue vigente? Riesgos ambientales, respondiendo a las preguntas que hizo el doctor Banchi. Opinión sobre el rechazo del Consejo Deliberante al informe de impacto ambiental. El tema de hoy, el agua. Y más allá. Mi nombre es Cristian Chaile. Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Antes de comenzar, déjame contarte que en este encuentro que hacemos hoy en forma virtual, se realiza en el marco del Año Internacional de la Paz y la Confianza, según el calendario de las Naciones Unidas. Asimismo, esta mesa de diálogo está enmarcada dentro de los programas de diálogo y paz que promueve el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas número 16, denominado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. La Fundación Ecoconciencia, junto al Movimiento de Transparencia Comunitaria, y CIFAL Argentina, Centro Internacional del Sistema de Naciones Unidas, como organizadores de esta mesa de diálogo, desean agradecer muy especialmente a todos ustedes, ciudadanos en general, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios de Mara, como así también a las autoridades que han manifestado su voluntad de estar presentes, del gobierno nacional, provincial o municipal. También queremos hacerle llegar el agradecimiento a aquellos miembros del Movimiento de Transparencia Comunitaria presentes en la sala, desde Canadá, Estados Unidos, Italia, Catamarca, Neuquén, Tucumán, San Juan, Córdoba, Salta, Jujuy y Buenos Aires. A continuación, se inicia este encuentro con la palabra del moderador, presidente de la Fundación Ecoconciencia y director ejecutivo de CIFAL Argentina, UNITAR, Organización del Sistema de Naciones Unidas, y recientemente nombrado embajador de la paz por el Círculo Universal de Embajadores de la Paz, con sede en Francia y Suiza. Me refiero al licenciado Rodolfo Tarraubelia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Realmente he quedado impactado con esta presentación que nos ha hecho Cristian y esta posibilidad de duplicarse, ¿no? Digamos, no sé si esto nos quiere decir que tenemos tanto trabajo que tenemos que ser de a dos cada uno, pero me ha pasado fantástico esta situación que nos está diciendo Cristian. Pero ¿en qué mes nos estamos juntando? ¿Con qué fechas cercanas que podemos conmemorar? El 21 de septiembre pasó el Día Internacional de la Paz, pero el 2 de octubre, y esto es tan trascendente, el 2 de octubre es el Día de la Resistencia Pacífica. O sea, un día donde a través de la paz puede uno también hacer un reclamo. ¿Y por qué se le puso ese día? Porque fue el día del nacimiento de Mahatma Gandhi, alguien que nos inspiró, alguien que nos permitió recorrer mundos interiores para poder llegar a veces a este camino, a esta posibilidad de construir paz, a esta posibilidad de ver al otro diferente, pero no por eso tener que estar ni maltratándolo, ni dejándolo de querer, que es lo que primero aparece, como que el otro, cuando es muy el otro, siempre decimos me lo como, porque uno deja de sentir, y eso realmente es algo que estamos reaprendiendo, la posibilidad de vernos diferentes, de vernos con el otro, de ser con el otro y dejar de ser los unos o los otros para convertirnos en un nosotros. Hoy, especialmente hoy, un tema apasionante que es el tema del agua. El agua que se habla y se dice y se comenta. Yo no sé, me llaman para preguntarme qué va a pasar con el agua, qué van a decir con el agua. La gente de Mara, la gente de Agua Rica, siguen nombrando Agua Rica mucho. Y digo, pero ¿por qué no vienen a las mesas de diálogo? ¿Por qué no se interiorizan? Porque está tan profundamente hablado. Y algunos me dicen, lo que pasa es que no se puede preguntar, no se puede ser rápido, pero, a ver, si uno quiere hacer una mesa de diálogo en el tiempo, debemos ir focalizando los temas, debemos aprender a que hoy se van a hacer preguntas que hizo gente el año pasado, que dejó por escrito. Entonces a veces esta ansiedad de querer estar y querer preguntar de golpe algo, nos lleva a lo inmediato, pero no nos lleva a la profundidad en el tiempo. Sí me gustó gente que nos ha llamado y que me dijo, estoy mirando todas las mesas una a una y que cuando tenga algunas preguntas quisiera luego estar haciéndole. Y desde ya que bienvenidos porque acá en esta mesa de diálogo no hay preguntas prohibidas. Lo que nos prohibimos es la falta de respeto. ¿Pero por qué nos prohibimos la falta de respeto? Porque sin el respeto no tenemos, cuando uno no tiene respeto por el otro, es porque uno considera que no existe el otro, o por lo menos que desea que no exista. Es como que solo valida la opinión de uno mismo. Pero hoy tenemos tantas cosas lindas, estoy tan emocionado y tan contento de lo que vamos a brindarles, que quiero que empecemos ya. Aparte los temas son muy fuertes. Empecemos ya, me gustaría que ya traigamos a la mesa, por favor, creo que Sergio Rojas tenemos en primer lugar, creo que tenemos que, y creo que está Santiago Gómez Bello por un lado, y creo que está también la doctora Marcela González. Por ahí, si los tenemos, ya los podemos ir subiendo a escenario. Me parece que lo están subiendo, como le han cambiado el nombre a Nico Vareta, y lo han puesto como Santiago Gómez Bello, porque se ve que le han prestado el link al Nico. No sabemos dónde anda Santiago Gómez Bello realmente, pero no sé, capaz que Nico quiere quedarse él contestando también la pregunta con Marcela. No sé si esa habrá sido la cuestión, pero por lo menos a Marcela tráiganmela y díganme, aquí está, acá está, está Santiago. Santiago, quisiste hacer algo rápido, me pareció fantástico, yo dije ahora lo va a cambiar, pero después quedó así. Bueno, Sergio, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están presentes. 62 personas, recién eran 50, 51, van subiendo, van entrando las personas. Me pone muy contento que hoy tenga buena internet allá en Andalgalá, porque sabía que estaban con problemas. Sí, problemas de Arnet también había, aparte de los que había con todas las redes sociales y demás, también hubo problemas. Yo por las dudas tengo un teléfono acá que tiene encendido el otro Wi-Fi. Por las dudas se corta. En algún momento me avisan si se corta. Sí, bueno, buenas tardes Santiago, Marcela, Jorge creo que también está en panel.
Sí, vamos a empezar por cosas que tienen que ver con temas un poquito más actuales, por un lado, y que tienen que ver desde el punto de vista de las discusiones mediáticas, que a veces mezclan la discusión, el conflicto, con versiones mediáticas. Y aquí es donde surgen muchas veces los miedos o las dudas de la comunidad, que no sabe a quién escuchar, no sabe a quién creer, y sobre todo no sabe a qué atenerse cuando tiene que buscar un asidero de realidad para tomar una decisión o simplemente quedarse tranquilo, porque son cuestiones que tienen que ver más que nada con quedarse tranquilo, ¿no? Entonces vamos con esta pregunta. Hay dos temitas acá. Hay uno repetitivo, que ya lo vimos la vez anterior, que está como título ahí, me parece que quedó colgado del cuestionario anterior, pero vamos a ver. Primero, el primer tema es sobre el fallo de la Corte de Catamarca, ¿no? Que decía que con respecto a la ordenanza 029/16, que prohíbe la actividad minera en la cuenca alta de Andagalay, teniendo en cuenta las declaraciones del intendente, justamente sale en un medio a hablar y a aseverar la actual vigencia de esa ordenanza, aún declarada por fallo como inconstitucional, desde el punto de vista legal. No hablemos de opiniones, no hablemos desde el punto de vista de cada uno, desde el punto de vista legal, ¿sí? ¿Cuál debería ser la interpretación sobre el fallo? ¿Está esta ordenanza vigente o no está vigente? Porque de esa interpretación legal es la que nos tenemos que basar para sacar una conclusión al respecto. No de lo que yo por ahí desearía o me parece, para mí sería o no. Una cuestión puramente legal. Esa es la respuesta. Yo quiero una respuesta objetiva y legal. Y después, como está como subtítulo, como título ahí, la cuestión de los materiales radiactivos que se sigue diciendo en los medios de comunicación, me gustaría que se responda también con respecto a la zona del emprendimiento. Y después vamos con otras más, pero empecemos por eso, si les parece. Perfecto, Sergio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, para responder las dos preguntas en una, Sergio, vamos a arrancar por el tema de los minerales radioactivos, ¿viste? Apareció en algunos medios la supuesta noticia de que en el proyecto Agua Rica habrían minerales radioactivos, pero esto, si se acuerdan, todas las personas que asistieron a las mesas anteriores ya lo respondimos. Mario Hernández, el licenciado Mario Hernández, lo aclaró de manera muy taxativa en la mesa pasada, y de hecho pueden encontrar esa respuesta en la bitácora de las mesas que el Movimiento de Transparencia Comunitaria les remite a cada uno de los que se inscriben, ¿no? De más está decir también, vale la pena recordar, que eso se trató de una noticia falsa que se generó por algún malintencionado quizás, con el objetivo de instalar miedo o algún resquemor en la comunidad, ¿no? Por eso me parece importante destacar que a medida que la pandemia nos lo permite y se van flexibilizando los protocolos y los permisos, estamos retomando el programa de visitas al yacimiento de Agua Rica desde Mara, para que concretamente todos los vecinos de Andagalá y los que quieran suban, conozcan el proyecto, charlen con nuestros profesionales técnicos, puedan sacar fotos, puedan filmar, puedan ubicarse geográficamente y puedan por sus propios medios ver la realidad, ¿no? Así que vamos a dejar después, si quieren, acá un mail de contacto para los que quieran visitarnos. Las visitas están dirigidas a instituciones, están dirigidas a alumnos de facultades, de los CIES. En realidad son visitas hechas, se van a hacer para la comunidad en general, ¿no? Así que eso con el tema de los minerales radioactivos, Sergio. Después, en cuanto al segundo eje de la pregunta, que estaba orientada hacia la ordenanza. Sí, perdón. Santi, ahí recordemos a la gente que está en este momento viendo, nosotros tenemos una bitácora, que cuando nos inscribimos nos llega al mail una bitácora. ¿Qué es la bitácora? Es todo el compilado de temas que se fueron tratando y se fueron discutiendo y se fueron aclarando, o por ahí no del todo, porque pueden quedar dudas y se puede repreguntar otra vez, pero para que se entienda lo que dijiste vos, digo, ¿no? Todas estas respuestas que se dio en su momento está en la bitácora.
Y yo calculo que está con información científica. ¿Es así o no? Sí, sí, está respondida de puño y letra por el licenciado Mario Hernández. Y la pueden encontrar. Y lo bueno de la bitácora, que es un documento fundamental, inclusive para nosotros, es que están planteadas todas las preguntas que se hicieron desde la primera mesa de diálogo y están las respuestas que damos nosotros acá en vivo completas. Así que es un documento, como dicen Rodolfo, como dicen ustedes desde el movimiento, la palabra escrita, ¿no? El valor de la palabra escrita. El valor de la palabra escrita que no es efímero, digamos, queda allí en un archivo. Así que gracias por la aclaración, Sergio. Y en cuanto al segundo eje, hablando de la ordenanza, la ordenanza no se encuentra vigente, como se dice por ahí, ya que fue declarada anticonstitucional ya por el máximo órgano de justicia de la provincia, que es la Corte de Justicia de Catamarca, ¿no? Y también hay un fallo muy interesante de la Cámara de Apelaciones, en lo civil, comercial, familiar y de minas, creo, que esta Cámara es la número 2, que también declaró la anticonstitucionalidad de la ordenanza. Pero al principio, Sergio, pediste que seamos muy específicos con la cuestión legal, así que por eso está la doctora González presente. Marcela González es nuestra corporativa, nuestra jefa de legales, y ella puede explicarnos con todos los términos jurídicos correctos los alcances de este fallo y por qué la ordenanza no se encuentra vigente. Sí, por favor. Hola, buenas tardes, Sergio, Rodolfo y toda la gente que decidió tomar este espacio de tiempo para escucharnos y para poder participar en esta jornada. Gracias por ese espacio de tiempo. Sabemos que tienen inquietudes respecto a la ordenanza, entonces vamos a hacer una explicación simple para que pueda ser entendida. En febrero, la Cámara de Apelaciones declaró la inconstitucionalidad de la ordenanza y eso permitió a Agua Rica poder realizar los trabajos de exploración avanzada. Ahora bien, ustedes tienen en mente que hay otra causa donde se disputa la inconstitucionalidad de la ordenanza. Esa causa es del año 2016, en donde Minera Agua Rica, siendo respetuosa de todas las normas, con el dictado de la ordenanza, al sentirse afectada, ejerció su derecho de defensa e inició una acción para que se declarara la inconstitucionalidad de la ordenanza. En esa acción, que tramita ante la Corte Suprema de Catamarca, en diciembre del año 2020 se declaró la inconstitucionalidad. El municipio de Andalgalá se sintió afectado por esa resolución de la Corte e interpuso un recurso extraordinario. Ahora la Corte tiene que resolver sobre la procedencia o improcedencia del recurso extraordinario. Esto es importante porque a partir de la resolución de la Corte, admitiendo o rechazando el recurso extraordinario, va a quedar firme la sentencia declarada en diciembre del año 2020 por la Corte Suprema de la provincia de Catamarca. De acuerdo a nuestros análisis y a nuestro leal saber y entender, en nuestra opinión, no existen elementos para que ese recurso extraordinario sea admitido. Nuestra interpretación es que ese recurso extraordinario debería ser rechazado porque no existe materia federal. Lo que se está debatiendo son normas de la provincia de Catamarca y resolvió el máximo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Catamarca. Una vez que sea rechazado el recurso extraordinario, ahí va a quedar firme, como mencionaba, la sentencia dictada en diciembre del año 2020. ¿Y cuál es la diferencia entre la sentencia de la Cámara de Apelaciones? Se pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la sentencia dictada en febrero por la Cámara de Apelaciones y la sentencia dictada por la Corte en el año 2020? Tienen distintos alcances. En la causa, en donde se expidió la Cámara de Apelaciones, la sala número 2, versaba simplemente sobre una situación puntual. Se declaró la inconstitucionalidad y se permitió hacer expresamente los trabajos autorizados en la declaración de impacto ambiental de exploración avanzada. Versa sobre eso, son efectos limitados. La causa que tramita ante la Corte Suprema, el año 2016,
es de un efecto mucho más amplio. Cuando quede firme, va a producir efectos, lo que se llama a nivel jurídico, para todos, y va a ser oponible a todos, a toda la provincia de Catamarca. Por ejemplo, si hubiera otras empresas en situaciones similares a las de Agua Rica, va a aplicar el fallo de la Corte Suprema. Esa es la gran diferencia entre una y otra de las causas. Una tiene un efecto mucho más amplio y uno reducido y específicamente limitado a los permisos, al permiso para hacer los trabajos solicitados. Bien, esa es en pocas palabras la explicación. Sí, ahora, ¿por qué puede llegar a generarse una confusión con respecto a esto, ¿no? Y mientras hablaba, pienso, tal vez, de buena fe o no, plantear esto, de que en la medida de que el fallo no está firme, o en la medida de que no se rechaza este recurso extraordinario, como creo que lo denominó así usted, corríjame si no son los términos, sigue vigente. Porque es como que le daría un aire, como para explicarle, ¿no? lo que se plantea cuando se plantea esto de que sigue vigente la ordenanza. Como que al haber ese recurso, ¿sí?, presentado ante el fallo negativo, seguiría, en la medida en que no se rechace totalmente, vigente la ordenanza. Seguiría vigente la ordenanza. Entonces, ahí es donde quiero que me explique, desde el punto de vista del orden jurídico, ¿es así o no? Eso es lo interesante acá, para aclarar todas las dudas, porque del otro lado me pueden decir, no, sí, pero yo apelé. Entonces, ¿quién tiene, digamos, es cierto, es buena tu pregunta, Sergio. Como todo, en el mundo jurídico hay dos lados de la biblioteca, unos que dicen que sí y unos que dicen que no. Yo acá tengo que ser objetiva. Está interpuesto un recurso extraordinario y el efecto del recurso extraordinario es que hasta tanto no se resuelva, la sentencia no produce efectos. Ahora bien, eso sería la sábana corta, ¿no? Porque hay que analizar después si hay elementos para que proceda o no proceda la admisibilidad del recurso. Y ahí es en donde estamos mencionando que en nuestro criterio y en nuestro análisis no existe materia federal para que se haga lugar a ese recurso extraordinario. En nuestra leal interpretación, ese recurso extraordinario debería ser rechazado. Esa es nuestra interpretación. La municipalidad, en su leal saber y entender, considera que ese recurso extraordinario tiene elementos para ser admitido. Lo va a resolver la Corte Suprema de la provincia en breves, y ahí se va a saber si la sentencia produce efectos o no. Lo va a resolver la Corte. Nuestra interpretación es que no hay elementos para que proceda el recurso extraordinario. Los recursos extraordinarios son recursos, como lo dice su palabra, extraordinarios. La admisibilidad es muy reducida, porque eso quiere decir que de la Corte de Catamarca pasa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, el control de constitucionalidad lo hace el órgano máximo de la provincia, que es la Corte Suprema de Justicia de Catamarca, actuando como revisor. Y si la Corte de Catamarca lo admitiera, pasaría a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se produce como una especie de cuello de botella respecto de la admisibilidad. No todos los casos que se plantean como recurso extraordinario cumplen los requisitos de admisibilidad. Por eso, viendo desde el punto de vista formal cuáles son los requisitos de admisibilidad, nosotros, a nuestro leal saber y entender, consideramos de que no prosperaría ese recurso extraordinario. Pero entiendo, y somos respetuosos de las normas y de las distintas opiniones, que el municipio tenga una opinión contraria. Es cuestión de esperar a ver qué resuelve la Corte. Bien. Bueno, sería bastante grave que se contradigan las Cortes, ¿no? Me parece que es medio raro. Ya a opinión personal. No habría contradicción. Directamente el rechazo del recurso extraordinario lo que implica es que queda finalizado el caso, no pasa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hay contradicción. Es como una escalera
en materia de recursos que hay que ir subiendo. Si la Corte de Catamarca, la Corte Suprema, decide que no es admisible, esa es la finalización del caso. No va a pasar a la Corte de la Nación. Muy bien. Primero Muchas gracias a ambos esta profundidad con que se trató el tema. Primera vez que se trata un tema con tal profundidad y que se llega a eso. Y esto quiero decir, vuelvo a repetir, que no hay preguntas prohibidas, por eso que esto fue y se pudo responder de esta manera, y también porque hubo respeto en la manera en que se pregunta, por más que uno pueda estar o no de acuerdo, pero está bueno que, como decíamos al principio, que esté la silla del desacuerdo y del disenso en la misma sala, y que eso no signifique que uno tenga que estar mal con el otro. Pero quedó muy claro, por lo menos, en la profundidad con que se toma esta respuesta. Yo quería aclarar algo al público, porque veo algunos que están queriendo preguntar o queriendo levantar la mano. Quiero decirles a todos que estas preguntas fueron hechas en el tiempo y que en este momento, dado que venimos respetando una cantidad de listas de preguntas donde ustedes fueron escribiendo, les pediría que sí, que escriban las preguntas, que las manden, que manden preguntas al mail, pero que es muy difícil, si no, mantener el lineamiento de una mesa de diálogo si cada uno va preguntando lo que se le va ocurriendo en el tiempo, porque nos quita y nos va sacando del foco, que es esta la profundidad que queremos. Sí se puede, por supuesto, hacer una pregunta, tener la pregunta y después entonces ver cómo la encaramos, cómo se va a estar preguntando en el tiempo y luego, por supuesto, participar de esa pregunta. Pero quería dejar esto muy, muy aclarado. Adelante con la segunda pregunta, por favor. Bueno, Rodó. Bueno, gracias, doctora. Y bueno, ojalá que la Corte se despida rápido para definir el tema. Con respecto, y esto a toda la gente de Mara que quiere responder, me parece muy importante porque no se ha, en las mesas no le hemos tratado mucho, inclusive nosotros habíamos planteado la cuestión de la violencia una mesa antes de que ocurrió esto, que fue el atentado a las oficinas de la empresa. Entonces me pareció oportuno preguntar en ese momento, como dice Rodolfo, se fueron acercando las preguntas hasta este momento, cuál es el estado de la causa por el atentado a las oficinas, ¿sí?, de Mara, cuál fue el resultado del atentado en cuanto a lo material, importante saber, no sabemos, y cómo se vieron afectados los empleados también de la empresa, ¿no? Bien. Bueno, gracias por las preguntas, Sergio. El estado de la causa, concretamente, la doctora González dijo que somos muy respetuosos de los procesos judiciales, por lo tanto creo que esa es una pregunta que se debería plantear ante la justicia, porque la causa hoy se encuentra en instrucción, creo, en trámite de instrucción en la Fiscalía de la Segunda Circunscripción de Andagalá. Así que ¿cómo va la causa? Sería una consulta dirigida a la justicia, Sergio. En cuanto al resultado del atentado, creo que era la segunda, ¿no es cierto? Sí. En cuanto al resultado del atentado, vos preguntás en lo material. Sí. Exactamente, sí. Mira, todos en realidad, nosotros consideramos que las pérdidas fueron totales. Se perdió mucha documentación de la gestión del día a día de Agua Rica, se perdió parte de la historia geológica del proyecto, se perdieron miles, más de 5.000 currículums de ciudadanos que estaban interesados en trabajar en Mara desde hace muchos años. Eso desgraciadamente estaba en formato papel. Se perdieron notas de pedidos de vecinos, instituciones. Se quemaron un montón de equipos e insumos que nos habían solicitado las instituciones y que estaban listos para ser donados o entregados. Como ustedes saben, la empresa ocupó un rol muy importante durante el transcurso de lo peor de la pandemia. Para la provincia de Catamarca y sobre todo para Andagalá hicimos un montón de aportes no desde la empresa, sino desde los ciudadanos y desde el equipo que forma parte de Mara. Nosotros siempre decimos que Mara es una gran familia, ¿no? Entonces,
Hay un montón de aportes que se hicieron. En Andagalá todavía se siguen haciendo. Pero bueno, en nuestro depósito había equipos muy específicos para combatir la pandemia, como por ejemplo una cabina especial para realizar los análisis de PCR en Andagalá. Esa cabina iba a permitir que los análisis se centren, los análisis de PCR, los testeos del oeste se centren en el hospital de Andagalá. Esa cabina es una cabina difícil de conseguir, no por su costo, sino porque había en ese momento mucha demanda y la tramitación nos llevó casi 3 meses. Esa se quemó totalmente y hay fotos inclusive en los medios, ustedes lo pueden ver. Kits de alcohol en gel, miles, más de 3.000 barbijos N95, elementos de limpieza. Estos nos habían sido pedidos por las instituciones de Andagalá, por las escuelas de Andagalá, cuando se pensaba que las clases se iban a iniciar. Mobiliario para donar, todo esto estaba en nuestro depósito, ¿no? Un equipo completo de transmisión y repetición de radio que nos había pedido Defensa Civil para la comunidad de Minas Capillitas, camionetas alquiladas a vecinos de Andagalá, un montón de cosas, Sergio. Por eso decimos que las pérdidas fueron totales e invalorables, ¿no? También tenemos que decir que el lugar donde estaba nuestra casa, nuestra oficina, no era de la empresa, sino que era de un empresario, de un ciudadano andagalense muy querido en la comunidad. Y ese edificio tiene que ser reconstruido prácticamente en su totalidad, con todo lo que ello implica, Sergio. Por eso es difícil cuantificar los daños en cuanto a lo económico. Podemos decir un estimado, un número que lo tenemos, pero un número no nos devuelve lo que se perdió, ¿no? ¿Tenías alguna otra consulta, Sergio? Yo creo que sobre el tema, ¿no? Sí, era para hablar un poco de esta situación. No, sinceramente creo que es necesario que lo hablemos. El tema, ¿cómo lo vivieron los empleados? Cada uno de ustedes, bueno, vos y tus compañeros, me parece importante también, ¿no? Perdón si me emociono, Sergio, porque hablar de este tema nos pone las emociones a flor de piel, ¿no? Yo te contaba recién que Mara, el equipo de Agua Rica, es prácticamente una familia que está compuesta por la mayoría de vecinos de Andagalá, a pesar de que haya gente que eso no lo quiera ver, ¿no? Mira, hoy trabajan en Agua Rica para Mara, para el proyecto integrado minera Agua Rica Lumbrera, 295 personas, Sergio. De esas 295 personas, 285 son catamarqueñas y 250 son de Andagalá, son vecinos de Andagalá. Por eso decimos que Mara es una gran familia. Más de la mitad de ese equipo, Sergio, trabaja en Agua Rica hace más de 10 años. Pues imagínate, 10 años yendo todos los días a tu lugar de trabajo, a la oficina que se quemó, ¿no? Cada uno de mis compañeros tenía un espacio físico donde trabajar, un espacio personal. Pasábamos la mitad de nuestro día ahí. Puntualmente, yo viajo mucho de Catamarca a Andagalá, así que voy a hablar en nombre de mis compañeros que estaban todos los días de su vida pasando la mitad de su día ahí. Y como cualquiera de nosotros, siempre buscando hacer un espacio en el trabajo lo más cómodo, lo más confortable posible, vinculado a nuestros afectos, ¿no? Así que ahí habían archivos personales en las computadoras, fotos de la familia, teníamos una compañera, no me autorizó a decir quién es, pero que tenía atrás en una pizarra fotos de dibujos de sus hijas desde que eran bebés. Que se iba pegando un dibujo por año de sus hijas. Por eso sentimos, Sergio, que nos quemaron nuestra casa, que es nuestra segunda casa. Desde hace 10 o 15 años, insisto, más de la mitad de nuestras horas del día ahí adentro, compartiendo con los compañeros, y hoy se nota el efecto desde lo práctico, porque por el lío que fue cambiar todas las oficinas al predio y demás, pero sobre todo desde lo emotivo. Vos sabés,
Me imagino que a todos los vecinos de Andagalá les pasa lo mismo, que cuando pasan por la puerta de la oficina ahí en la Avenida Libertad de San Martín, miran y no lo pueden creer, ¿no? Vos imagínate, Sergio, imagínense todo, cuando pasamos por ahí a ver las ruinas de nuestra casa quemadas, vandalizada. Es un golpe duro y es una herida que va a ser difícil de cerrar, Sergio. Gracias, Santiago. Sí, esta pregunta roza lo informal, si se quiere, pero me pareció necesaria para acercarnos un poco también nosotros y como vecinos, como andagalenses, porque muchas veces por esa cuestión así de opinar diferente, no nos acercamos y no vemos por ahí al otro como lo que es, ¿no? Otro ser humano. Entonces, me pareció importante incluirla dentro del cuestionario. Gracias. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias, muchachos. Pasamos y gracias y disculpa, Santiago, el momento que te hacemos pasar, pero sí, obviamente es importante el recordar situaciones y más que fue muy cerca, después de una mesa de diálogo donde veníamos advirtiendo el crecimiento de la violencia, donde dijimos inclusive que se iba a responder con más violencia porque era lo que sabía la gente que estaba, ese pequeño, minúsculo grupo de gente que sí se maneja con violencia como lenguaje natural, y bueno, lamentablemente así fue. Podemos pasar entonces ya, no sé si lo tenemos a Juan Carrizo en el escenario. Si les parece, si no podemos, si lo tenemos, bueno, si lo tenemos, ahí lo tenemos a Juan con un mate, me parece que está en la mano. Juan, si usted pudiera pasar un mate para acá, estaría muy bueno, pero me parece que no está tan tecnificado Santa María como para pasarnos el mate. Y lo tenemos, creo que a Santiago desde el lado de Mara, ¿no? Para responder la pregunta que se viene. Correcto, Rodolfo. Bien. Adelante, entonces, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, Juan, un mate por acá, pase un mate nomás, en total, un mate virtual no va a contagiar. Es así, Rodolfo, así es, con todo gusto te lo alcanzo. Buenas tardes a todos. Por supuesto, un placer participar de esta nueva mesa de diálogo. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace tanto tiempo que no te veo, un gusto encontrarte también. Bueno, y a todos los integrantes, panelistas, integrantes de la mesa, ¿no? Mi pregunta tiene varios puntos, es más, para contextualizar, tiene que ver con el Consejo Deliberante de Andalgalá, puntualmente con la sesión número 18 del 2021, donde se rechaza por mayoría simple el informe de impacto ambiental del programa de perforaciones. Entonces, concretamente, lo que voy a hacer es solicitar la opinión de Mara respecto a las argumentaciones que surgen de esa sesión, ¿no? Y de ese rechazo, digamos, del informe de impacto ambiental. Y como son varios puntos, si les parece, vamos avanzando uno a uno, así también les permitimos que todos tengan claridad sobre las cuestiones que vamos abordando y tratando en cada uno de los temas sobre los cuales se van a requerir la opinión de Mara. Empiezo, Santiago, si te parece. Algo, Juan, quisiera aclarar algo, Juan y Santiago, para que quede claro, porque después si no me van a preguntar, del informe de impacto ambiental. Este es el informe de impacto ambiental de las perforaciones de la etapa de exploración. ¿Es así o no, Santiago? O sea, no es el informe de impacto ambiental del proyecto, que eso será en su tiempo. Ahora estamos en el informe de impacto ambiental de la etapa de exploración y por eso estamos hablando de las perforaciones de exploración. ¿Está claro? Concreta. Porque hubo una pregunta en el panel, hubo una pregunta que preguntaban sobre cómo había salido el informe de impacto ambiental de Mara. Entonces queda claro que no hubo todavía un informe de impacto ambiental de Mara, lo que hubo fue un informe de impacto ambiental de la etapa de exploración avanzada con la cual se
aprobaron en ese momento las perforaciones. De eso estamos hablando y de eso es la objeción que hizo y que ahora Juan y Santiago nos van a explicar, que tiene que ver con el Consejo Deliberante de Andalgalá. Juan, correcto, disculpa, Rodolfo. si querés leer toda la argumentación y después lo charlamos. Perfecto, avanzamos entonces. Aclarado esto, que pertenece al informe de impacto ambiental del programa de perforaciones, voy tocando los puntos que son materia de esta sesión de la que hicimos referencia al principio. Que la DIGAM, que es la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minera, no exige información técnica relevante con respecto a la hidrología e hidrogeología, ni tampoco qué afectación o impacto se producirá entre los niveles de los acuíferos identificados, tampoco respecto a la calidad de las aguas resultantes aguas abajo una vez bombeada, o sea, después de la extracción del agua del río Minas. El otro punto es, no se exige información detallada de la infraestructura a realizar en las laderas de las huellas mineras, tampoco se exige datos acerca de las áreas a utilizarse por las plataformas de perforación, la disposición final de las aguas servidas utilizadas durante las perforaciones. Otro punto, asimismo se omite las recomendaciones del Departamento de Evaluación de Programas Especiales con respecto a los permisos de deforestación controlada con la intervención de la Dirección Provincial de Bosques Nativos. En la parte resolutiva, los ediles andalgalenses requieren al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente, en la persona de su titular, el ingeniero Alberto Kosinski, gestione la efectivización en su totalidad del inventario del ambiente glaciar y periglaciar en toda la cuenca alta del río Andalgalá, conforme lo instituido por la Ley Nacional de Glaciares número 26.639. También requiere a la señora ministra de Minería exija que la empresa minera Agua Rica realice una completa descripción del entorno ambiental de la zona del proyecto minero para evaluar los posibles impactos ambientales de todas las actividades que se pretenden realizar: trazado de nuevas huellas mineras, pozos de cateo y exploración hidrogeológicos, tránsito de maquinaria pesada y emisiones. Por último, y como medida precautoria en cuidado del ambiente, hacen saber al Ministerio de Minería que cualquier declaración de impacto ambiental será tenida como nula para la aprobación de nuevos trazados de huellas mineras en el marco del proyecto MARA, yacimiento Agua Rica ubicado en la alta cuenca del río Andalgalá, en función de los argumentos esgrimidos ut supra. Eso es, Santiago. Bien. Bueno, ingeniero, muchas gracias por esta pregunta. Concretamente, antes de referirme al tema puntual, refuerzo lo que dijo Rodolfo recién. MARA está dando sus primeros pasos. Para que un proyecto minero se convierta en mina, hay muchos pasos que se deben dar y nosotros nos encontramos en el paso de la exploración avanzada. En este contexto, cada paso que da una empresa minera, cada acción necesita tener una aprobación por parte del Estado por medio de su autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Minería de la provincia. Una empresa minera no puede hacer nada, absolutamente nada, en el campo que no haya estado declarado y para lo cual no se haya pedido permiso. Así que si nos encontramos en esta etapa, si estamos hablando de este informe de impacto ambiental de exploración avanzada, quiere decir que está aprobado por la autoridad de aplicación, si no, no podríamos estar haciendo absolutamente ningún trabajo. Así que esta declaración de impacto ambiental existe, este informe de impacto ambiental fue aprobado por la autoridad de aplicación, que es la que concede los permisos en la provincia, que es concretamente el Ministerio de Minería. Ahora, Juan, con relación a lo que me preguntaste, nosotros tenemos entendido que lo que sancionó el Consejo Deliberante fue un proyecto de comunicación. Ustedes saben que hay diferentes tipos de proyectos y diferentes tipos, que tienen diferentes tipos de fuerza en el Poder Legislativo y más en un Consejo Deliberante. Este proyecto de comunicación fue una comunicación dirigida al Ministerio de Minería, como dijimos recién, que es la autoridad de aplicación sobre la materia minera,
y es el único organismo de la provincia que tiene la facultad de aprobar o rechazar un informe de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Este pedido de los concejales que aprobaron el proyecto de comunicación se hizo el pedido, como dijimos recién, a la dependencia del Ejecutivo Provincial, y es el Ministerio de Minería quien debería responder u opinar sobre lo que está dentro de ese proyecto de comunicación, ¿no? De todas formas, lo que nosotros podemos comentar es que la línea de base ambiental de MARA, del proyecto integrado Agua Rica Lumbrera, es evaluada por varias áreas del gobierno. El proceso de evaluación y autorización de cada uno de los pasos, como dijimos recién, que transita un proyecto, es complejo y necesita un análisis y estudio de varias áreas del gobierno. Si bien, como dijimos, que el Ministerio de Minería es la autoridad de aplicación, cada informe de impacto ambiental que presentamos, o que presenta cualquier empresa minera, tiene que pasar por la lupa de un montón de profesionales catamarqueños que están en otros ministerios, como el del Ministerio de Energía, Agua y Ambiente, o por ejemplo el Ministerio de Cultura y Turismo. Bueno, en el caso del primero sabemos que son los técnicos de agua y ambiente los que están involucrados directamente en el tema, para los permisos de agua, para todos los permisos ambientales y de línea de base y demás, ¿no? Y en el caso del Ministerio de Cultura y Turismo, se involucra directamente la Dirección de Antropología y el Departamento de Arqueología. Entonces, Juan, les comento que en el caso de MARA, estos organismos conformaron una mesa técnica a la que le pusieron un nombre largo, que se llama Equipo Interinstitucional Gubernamental, que está dedicado exclusivamente al proceso evaluatorio de estos permisos que va solicitando MARA en cada una de sus etapas, ¿no? Las primeras reuniones de este equipo ya se hicieron, se llevaron adelante para poder comenzar a definir lo que se llama la línea de base ambiental del proyecto, y en estos encuentros, profesionales de una empresa catamarqueña que se llama Seimcat, son todos profesionales catamarqueños, que están a cargo de confeccionar esta línea de base para el proyecto MARA en Agua Rica, realizaron exposiciones sobre los avances de los trabajos, le contaron a todos los técnicos, eran como 25 o 30 personas del Estado, de cada una de las áreas que ya comenté, y se sometieron a las consultas de los técnicos de cada una de las áreas, ¿no? Este estudio de línea de base lo realizan un grupo de profesionales, como dijimos recién, la mayoría recibidos en la Universidad de Catamarca, y si no, catamarqueños que se recibieron y volvieron a Catamarca a ejercer, de especializaciones varias, como biólogos, como arqueólogos, especialistas en flora y fauna, ¿no? Y para que quede claro de nuevo, a medida que MARA avance, dijimos, estamos dando nuestros primeros pasos, este equipo interinstitucional, gubernamental, se va a ir ampliando y va a tomar parte activa de la evaluación de cada detalle de la información que vaya presentando la empresa. Me parecía importante, inclusive después de este proyecto de comunicación, habló el ministro de Ambiente de la provincia, habló la ministra de Minería, habló la secretaria de Gestión Minera, Teresita Regalado, contando todo esto que yo les acabo de resumir, Juan. Santiago, sí, lo interesante creo que sobre este punto es que un poco la respuesta que nos acaba de comentar justamente hace que nos llame la atención, ¿no? Este planteo en el sentido de que la información técnica, porque los tres primeros puntos más o menos pasan por el mismo lugar, ¿no? La información técnica referida a la hidrología, a la hidrogeología, la información detallada de la infraestructura y por ende sus consecuencias o potenciales consecuencias sobre cuestiones ambientales, las recomendaciones que los distintos organismos provinciales pueden realizar al respecto, flora y fauna son los aspectos que por ahí también están remarcados en esa resolución. Pero le decía, creo que Sergio también lo planteó un poco así en la primera pregunta, ¿no? Lo importante de que la información llegue claramente para que todos podamos tomar todas estas cuestiones sin miedos,
o con miedos, pero basado en cuestiones donde la información queda clara. Además, son cuestiones exigibles, como vos lo acabas de mencionar. Yo creo que a todos nos preocupa eso, ¿no? Que quede claro que esa información existe, está, que se está trabajando con esa línea y obviamente que todos queremos conocerla también y poder con esa información tomar una posición al respecto, ¿no? Y si te parece, hay una parte que continúa con los temas y aparece un tema que creo que es muy importante en lo que dice en cuanto a la cuestión resolutiva, donde los ediles de Andalgalá requieren al Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente la efectivización en su totalidad del inventario del ambiente glaciar y periglaciar de toda la cuenca alta del río Andalgalá. Eso creo que es un tema muy importante, digamos, pues también está dentro del marco de una ley nacional, ¿no? La Ley Nacional de Glaciares. Gracias, Juan. Respecto a eso, como te digo, es difícil opinar porque es un pedido que le hace el Consejo Deliberante de Andalgalá al Ministerio de Agua, Energía y Ambiente de Catamarca. No podríamos formar opinión o inmiscuirnos sobre eso, pero por lo que yo tengo entendido desde el punto de vista personal, la autoridad de aplicación es el IANIGLA, sobre el caso de glaciares, y alimentario lo hizo este organismo nacional. De todas formas, nosotros con el Ministerio de Ambiente también desarrollamos algunos trabajos técnicos que están descritos en los informes, en el informe departamental, y que ya les va a comentar Mario Hernández a medida que se desarrolla la charla, y que ya lo comentamos un montón de veces en nuestras charlas específicas sobre agua, glaciares y el proyecto Agua Rica. Tiene que ver con la instalación de sensores en la parte alta fuera de la zona del proyecto, tiene que ver con un montón de trabajos que se están haciendo al respecto y que fueron solicitados por la autoridad de aplicación. Otra vez, Juan, esta información es pública, está disponible en el Centro de Control Minero Ambiental. Tengo entendido que los concejales de Andalgalá recibieron de manos del Ministerio de Minería este informe de impacto ambiental que fue aprobado para la empresa, y de nuevo recalcarlo, ¿no? Primero agradecerte por la inquietud y recalcar que toda esta información es pública, hay que tener un poco de ganas, algo de conocimiento, y empezar a leer, porque son muchas y muchas hojas hechas todas por profesionales, por gente que estudió muchos años, para poder escribir con corrección lo que ahí se dice. Sí, correcto, Santiago, muchas gracias por la respuesta y creo que todos estamos, ¿no?, en esta inquietud, con esta preocupación de cada vez entrar más a fondo en la información disponible, así que bienvenida, digamos, esta posibilidad de hacerlo a través de las mesas de diálogo. Gracias, Santiago. Muchas gracias a ambos, y quería destacar un tema, que es que está con nosotros en la mesa de diálogo, como nos acompaña siempre, Florencia Zarauz, la secretaria de Aguas del Ministerio de Energía y Medio Ambiente y Aguas y Medio Ambiente de la provincia de Catamarca. Ella especialmente nos ha pedido de ser invitada, y no fue una cuestión protocolar, porque la vemos siempre en todas las mesas de diálogo acompañándonos, y luego haciéndonos comentarios, luego nos llama, luego nos manda algún mensaje, así que muchísimas gracias, Florencia, por acompañarnos siempre en las mesas de diálogo. Y esto era para ustedes, porque hablaban mucho del Ministerio, hablaban de la Secretaría de Aguas, y digo, bueno, miren que está con nosotros en este momento. Y algo, así como ustedes fueron viendo que cuáles son nuestras inspiraciones en lo que hace a la construcción de la Casa de la Paz en Andalgalá, y fueron viendo a Mahatma Gandhi, a Nelson Mandela, a Rosita Park, a Nadia Murad, bueno, hoy les voy a presentar la inspiración de lo que para nosotros es hoy también la escuela de teatro. Les voy a mostrar una pequeña historia para un poco salir y volver con esta pequeña historia de 2 minutos. Adelante, por favor. Me llamo Patch Adams.
Y soy payaso, pero también médico. Quizá hayáis visto la película en la que Robin Williams hace de mí. Nací el 28 de mayo de 1945, en una familia militar. Mi padre era soldado, luchó en la Segunda Guerra Mundial y luego vivimos 3 años en Japón. 1947, 48 y 49. Luego se fue 4 años a la Guerra de Corea, lo destrozó. Le quebró el alma. Luego vivimos en bases militares en Estados Unidos. En aquella época me describían como un rarito, friki, empollón, lerdo. Nunca fui demasiado masculino. Me pegaron muchas veces. Y mi vida cambió para siempre a los 18. Estaba en Washington, en el famoso discurso de Martin Luther King de Tengo un sueño. Y ¡boom! Cambié de inmediato. Me dije, tienes que revolucionar el mundo con amor y diversión. Y tomé la decisión con 18 años de no volver a tener un mal día, de no volver a desperdiciar un día estando mal. Decidí ser 6 cosas en todo momento: feliz, divertido, cariñoso, cooperativo, creativo y considerado. Supe también que debía ser un activista, pero ¿de qué tipo? Y entonces, cuando ya estaba terminando la carrera de medicina, me di cuenta de que no podía ser un médico convencional. Tenía que ser un médico libre, cariñoso y amable. Y eso hice. Bueno, creo que ayudaría si te explico el concepto de hospital que llevo intentando sacar adelante desde ese momento. En la Facultad de Medicina escribí un trabajo sobre el tipo de hospital que quería, en el que todos los empleados vivieran juntos en una comuna ecológica. Estábamos en los 60, recordemos, y yo era lo que se conocía como hippie. Tendríamos 120 empleados viviendo en el hospital. Sería una granja, una comunidad de artistas y el propio hospital. Creíamos que teniendo unos empleados felices y divertidos, tendríamos pacientes felices y divertidos. No habría distinciones entre pacientes y empleados. Hacíamos fiestas, llenábamos habitaciones con globos del suelo al techo. Podía haber 50 personas en la sala sin verse entre ellas porque había globos por todas partes. Y si alguien tocaba un globo, lo notábamos todos. Éramos sus amigos. Mi abrazo más largo fue de 12 horas. Imagínatelo. Quiero que la sanidad sea gratis para todo el mundo. Una sanidad en que a los doctores y enfermeros les encante su trabajo, incluso si un día no curan a nadie, y trabajar por la paz y la justicia fuera de mi profesión. Sí, después de estas palabras no sienten que realmente son inspiradoras. Si el hecho de, en vez de contagiar tristeza, en vez de contagiar violencia, en vez de contagiar enfermedad, contagiar alegría, contagiar risa, contagiar entusiasmo, contagiar vida. Y eso fue lo que nos contagió Patch Adams. Y eso fue lo que nos hizo generar después un grupo de teatro en un lugar como Andalgalá. Porque muchas veces preguntan, ¿por qué? Bueno, aquí está, él es el responsable. Y fíjense que había un responsable de él también, ¿no? Que alguna vez hablamos, ¿no? Martin Luther King. Y ese famoso discurso, I have a dream, o yo tengo un sueño. Bueno, vamos adelante entonces, y ahora con más alegría, con más ganas. ¿Cómo estamos, Paula? ¿Cómo estamos, Jorge? Estamos allí, ya se los ve muy bien en la pantalla. Hola, Frodo. Hola, Jorge. Hola a todos. Muchas gracias por participar. Bueno, buenas tardes, después, ¿cómo están? nos ha llenado de alegría, ¿no? Patch Adams, un poco con esta
esta forma de expresarse, de contagiarnos y conocerlo a él, porque uno lo conocía al artista que había hecho de él, ¿no? Pero conocerlo a él realmente. Bueno, adelante con estas preguntas y con este acápite que es el agua y que nos lo pidió un tal Horacio Enzo Barbosa Pérez en su momento. Digo porque lo pidió el año pasado, hace un año que él pidió que estas preguntas se hicieran, muchas de ellas, algunas hechas por él, otras hechas por otros. Y bueno, tenemos a Paulita acá preguntándonos. Bueno, acá la verdad que me encanta iniciar con este tema que, como dice Rodolfo, es lo que más pregunta la gente, así que contenta que me haya tocado arrancar con este. Arranco entonces. En términos de volúmenes y porcentajes, ¿cuál es la cantidad de agua que se requerirá para la explotación del proyecto minero y se afectará al ambiente dicha extracción? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy interesante, y realmente para contestarla tenemos que ponernos en contexto de cómo es el proyecto. Acá tenemos, digamos, el sitio de extracción de minerales en la zona de Agua Rica y después el sitio de procesamiento de los minerales en las instalaciones actuales de Minera Lumbrera, ¿no? Entonces, los minerales de Agua Rica van a ser llevados hasta las instalaciones de Alumbrera mediante una cinta transportadora energéticamente eficiente de 35 kilómetros aproximadamente, que está en una etapa de diseño en este momento. Entonces, yendo específicamente al tema de consumo de agua, debemos decir que el principal consumo de agua que tiene un proyecto minero está en el tratamiento de su mineral. Y esto ocurre en la planta de Alumbrera. Entonces, desde ese punto de vista, esto no va a cambiar, es decir, que la principal extracción de agua para el procesamiento de los minerales va a seguir siendo el campo de pozos de Campo Arenal, que Alumbrera tuvo durante los 21 años de operación. Para eso Alumbrera cuenta con un permiso, y el proyecto integrado también cuenta con un permiso de extracción de agua en los 8 pozos de Campo Arenal de alrededor de 2.900 metros cúbicos por hora. Ahora bien, ¿cómo se compone ese consumo de agua en la planta procesadora de los minerales? Aproximadamente el 70% del agua es agua reciclada del propio proceso, es decir, cuando se llega a un estado de equilibrio, recuerden que esa agua la recuperamos del sistema de colas. En el caso del proyecto integrado, durante los primeros 6 o 7 años del proyecto está previsto utilizar el mismo dique de colas con el mismo sistema de extracción de agua para utilizarla en la planta. Eso compone el 70% del consumo de agua de un proyecto minero en el caso de la planta de Alumbrera. Luego, del año séptimo, se podría utilizar lo que es el yacimiento Alumbrera, el pit de Alumbrera, pero con colas espesadas, se llaman, es decir, se le saca el agua antes de que vaya a su reservorio y se vuelve a utilizar en la planta. El 30% restante es el agua que le llamamos agua fresca, que se obtiene del acuífero de Campo Arenal. Entonces, para resumir, en el proceso productivo y en el tratamiento de los minerales, que es el principal consumo de agua de un proyecto de estas características, no se utiliza agua de la cuenca de Andalgalá, sino que se utiliza agua, como la utilizó Alumbrera, de la cuenca de Campo Arenal. Acá vamos de nuevo con el precepto que sigue el proyecto, que es la descarga cero de agua de contacto y la no afectación ni en calidad ni en cantidad de las cuencas que están aguas abajo del proyecto, o sea, de la cuenca del río Andalgalá. Acá uno podría decir, bueno, pero van a afectar la cuenca de Campo Arenal. Muy bien, es válida la duda, es válida la pregunta. En ese caso, durante la operación de Alumbrera se hicieron estudios, modelos matemáticos sobre el comportamiento del acuífero de Campo Arenal, donde se llegó a la conclusión, basado en los datos que recabábamos durante los años de operación, que el acuífero iba a tener una recuperación muy rápida, es decir, tiene una recarga muy importante de todo su ambiente circundante. El mes pasado, es decir, el mes de septiembre, ya cumplimos 3 años sin bombeo constante de Campo Arenal. Recuerden que la detención de operaciones de Alumbrera fue en septiembre del 18. Al momento, y de acuerdo a los estudios que tenemos y a los parámetros de campo que estamos recabando,
hay una recuperación promedio en la zona circundante de los 8 pozos de extracción de agua de alrededor del 80%. Es decir, algunos pozos han recuperado 70%, los que menos han recuperado, y 87% los que más han recuperado. Esto lo que nos está diciendo es que el acuífero tiene una recuperación notable y que, bueno, como preveían los modelos, la recuperación alrededor de los pozos es muy importante y no tuvo ninguna afectación sobre las cuencas de los ríos Santa María o río Las Cuevas, Los Nacimientos hacia el oeste. También hay otro dato que es súper interesante, que es bueno que lo conozcamos todos, lo podemos compartir, que es un estudio que hicimos, si mal no recuerdo, en el año 2017, sobre la superficie cultivable en las áreas de influencia del proyecto, ¿no? Esto es decir, en la área, todo el valle de Santa María, San José, la zona de Gualfín, Belén y también la zona de Andalgalá. Esto se hizo con imágenes satelitales tipo Landsat, donde se colocan filtros para poder llegar a medir la superficie cultivable. En todos los casos, y se compara, perdón, con imágenes del año 97, es decir, previo al inicio de la lumbrera. En todos los casos hay un aumento significativo de las áreas cultivables, cercanas a un promedio de un 20%, con excepción de Gualfín, que tiene un crecimiento extraordinario, y esto se debe a programas de reconversión varietal que se dieron en la zona, que tiene un aumento del 118%, es decir, ese es un aumento extraordinario. El resto de las áreas estuvo alrededor entre un 20 y un 30%. Entonces, con esto queremos decir que no va a haber una afectación tampoco en la zona del acuífero de Campo Arenal, ya que está visto que es un acuífero que tiene una recarga notable. Esto también había sido estudiado por el INAH. Entonces, para no hacerla más larga, digamos, no va a haber uso para el proceso minero de agua de la cuenca del río Andalgalá. El agua que se va a utilizar en el proceso, que es el mayor consumo, va a provenir del acuífero de Campo Arenal, de los pozos que están instalados actualmente allí. Bien. Bien, muchas gracias, Jorge. Creo que está bastante claro. Sigo con la otra, que más que una pregunta es una solicitud. Creo que ya está parcialmente respondida con lo que dijiste, pero la hago lo mismo para que quede en la bitácora. Dice, es una solicitud explícita. Solicitamos una explicación del flujo del uso del agua. Bien, es muy válida la pregunta, y con total honestidad, en este momento nosotros no tenemos todavía lo que la pregunta en su profundidad indica, que es un flujo de balance de masas, es decir, de la cantidad de agua, los caudales de las diferentes cuencas o de las diferentes infraestructuras del proyecto. Eso está bajo estudio. Ahora, lo que sí estamos en condiciones de adelantar es aproximadamente cómo va a ser el flujo de agua dentro del proyecto minero. En este caso, y para justamente no tener, digamos, lo que yo dije al principio, el precepto del proyecto, que es la descarga cero de aguas de contacto, les recuerdo que las aguas de contacto son todas aquellas aguas que de una manera u otra pueden entrar en contacto con la superficie de las paredes del yacimiento o con las escombreras estériles, y por lo tanto pueden ser susceptibles de cambiar su calidad. Entonces, eso se va a retener en dos diques de retención, uno que se va a diseñar aguas abajo del proyecto minero y otro que se diseña agua abajo de la potencial ubicación de la escombrera. Esa agua se recupera totalmente y se utiliza en el proyecto para ya sea mitigación de polvo, para agua contra incendio, para ese tipo, en un circuito cerrado, es decir, toda el agua que se llega a captar allí. Ahora, para que esa agua sea la menor cantidad posible, lo que también se hace es un diseño de captación de agua no contactada, es decir, antes que entre en contacto con alguna de las infraestructuras del proyecto, aguas arriba, mediante canalizaciones, para devolver esa agua de los arroyos superiores a su destino natural, en este caso supongamos sobre la cara este hacia el río Candado, de manera de no afectar la cantidad de agua que lleva el río Candado, que como ustedes saben después uniéndose con el río Blanco forman el río Andalgalá. Entonces, el balance de masas, que me parece que apunta a la pregunta,
lo vamos a tener en los próximos meses porque lo estamos desarrollando en este momento, pero el concepto del manejo de agua es el que yo les acabo de mencionar, con ese manejo de las aguas no contactadas y aguas contactadas en la zona del proyecto. ¿Está claro, Paula? Sí. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias, Jorge. Por favor, si puede pasar a escena Juan. Ahí está. Adelante, Juan. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Bien, continuamos con el tema de agua y la pregunta dice lo siguiente: ¿cuáles son los principales afluentes del río Andalgalá en la cuenca alta? ¿Se conoce la calidad actual de esos cursos de agua? ¿Se estudiaron los posibles impactos que producirá el emprendimiento minero sobre la calidad de esos recursos hídricos? Entiendo que esta pregunta la responde Mario. No sé si Mario está en Lo tenemos a Mario, por favor. Si lo podemos subir a Mario a escena. Mario Hernández. Y estoy. Aquí estamos. Estoy ahí. Gracias, Mario. Gracias, Jorge. Gracias, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, la pregunta está hecha. Aquí hay que marcar un poco el contexto del tema, porque en primer lugar, digamos que la subcuenca del río Andalgalá está integrada en la cuenca del Salar de Tipanango, ¿no? Entonces, esa subcuenca del río Andalgalá está integrado por una serie de afluentes, que son los ríos que alimentan su caudal y que nosotros hemos ido estudiando, y de hecho nuestra línea de base ambiental, una de las líneas de base ambiental más completas que tenemos en la minería argentina, porque ha sido el monitoreo y el control durante mucho tiempo y la toma de muchos datos. Digamos que esos afluentes, digamos, del río Andalgalá son los dos afluentes más poderosos, más caudalosos, digamos, como son el río Candado y el río Blanco. Y ese tercer afluente, y el menor, es el río Minas. Y ese río Minas es donde está el proyecto. Cuando uno mira un mapa de la cuenca, y creo que en otras charlas nos hemos ido viendo, y está, entiendo, en la bitácora, arealmente la cuenca del río Minas es sin duda la cuenca más pequeña en términos de superficie. Por lo tanto, esa microcuenca, para decirlo en términos correctos, en esa microcuenca del río Minas donde está ubicado el proyecto. El proyecto está en la parte media a inferior de la cuenca, y como bien lo explicaba Jorge recién, en el manejo, digamos, del tema agua lo más importante es preservar la calidad en los cursos superiores, en los que a su vez son arroyos más pequeños que le aportan agua al río Minas, que en la parte superior la calidad es buena. De hecho tienen pH 7 o un poco superior, entonces es buena calidad el agua, pero esa agua cuando drena hacia abajo y pasa por el cuerpo mineral se vuelve ácida, ¿no? Entonces ahí ese es un poco el espíritu y el porqué del plan de manejo de agua que bien describía Jorge. Así que está estudiado el tema, está evaluado, y están estudiados también los caudales y por ende el módulo, que debería ser como el caudal promedio. Así que en la toma, que es el lugar, digamos, de aprovechamiento del agua del río Andalgalá, ahí el impacto que tiene el río Minas es más o menos aproximadamente el 5%, es decir, el río Minas aporta el 5% del total de la cuenca, de los aportes hacia el río Andalgalá hacia la toma, ¿no? Entonces,
en ese sentido, digamos, no se prevé cambios en la calidad del agua por la ejecución del proyecto, por esto que explicó Jorge también antes, ¿no? Es decir, no el desvío de los cursos en la parte superior, que son los responsables del mayor caudal del río Minas, por un lado, y por otro lado, la utilización del agua para la planta concentradora proveniente de la zona de la bajada del Cerro Durazno en el Campo Arena, ¿no? Entonces, en ese sentido, para redondear un poco la pregunta, a pesar de que el río Minas tiene una calidad ácida en la confluencia hacia el río Candado, el hecho que sea ese 5% al total del módulo hace que haya una especie de efecto de dilución y no haya cambios en la calidad final, digamos, del río Andalgalá. Sí hay ahí una incidencia, digamos, en términos de sulfatos, por lo que el agua es ácida, porque viene contactando, digamos, el cuerpo mineral, y en ese sentido la producción, ejecución en el futuro, de ser aprobado, en el fondo es justamente tener un plan de manejo de agua para que esa cantidad de sulfatos en la toma vaya disminuyendo con el tiempo. Muchas gracias, Mario. Bueno, ¿queda claro, Juan? ¿Alguna duda sobre ese punto? Perfecto, Rodolfo. Creo que ha sido muy clara la explicación y de nuevo, gracias para Mario Hernández. Bueno, muchas gracias a ambos. Le pido por favor si lo subimos a escena a Juan Petu Palacios. Hola. Hola, Rodo. ¿Me escuchan? Hola, Juan. Ahí te veo. Ahora sí. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Estamos bien, bien. ¿En Tafí Viejo? En Tafí Viejo, exactamente. Muy bien. Un saludo para todos ahí, para todos los presentes. Y muy especialmente para mi amigo Montaldi. Nunca me olvido. Jorge Montaldi, sí, ahí te está escuchando, Jorge, te está escuchando. Me está escuchando, seguro. Qué alegría verte, Petu. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos con Mario. Mario va a ser quien va a contestar tu pregunta, Vale. Juan. A ver así avanzamos. Sí, es una pregunta que, bueno, Mario, lamento ser reiterativo porque tiene mucho que ver con lo que ya has explicado. Pero dice, ¿cómo garantizarán que el río Andalgalá mantenga el pH 7 si van a desviar el río Minas? Bueno, muchas gracias, Juan, por la pregunta, y es un gusto verte de vuelta. Creo que, en primer lugar, el río Andalgalá tiene una condición, yo diría, hasta levemente alcalina, ¿no? A pesar del drenaje ácido natural que genera el río Minas como uno de los afluentes minoritarios del río Andalgalá. Entonces, en el fondo, y creo que lo explicó bien Jorge también recién en las respuestas anteriores, el hecho de alguna manera preservar los afluentes de buena calidad del río Minas en la parte superior es parte de un plan de manejo de agua, porque eso hace que disminuya el agua de contacto, digamos, en lo que sería la cantera del depósito de agua rica, y por lo tanto hace que el remanejo interno del agua de Minas se produzca en un lugar con circulación interna nada más. Entonces es la manera de no afectar el caudal total del río Andalgalá, y a la vez mantener esta condición de pH. Lo dije recién, el aporte es tan bajo del río Minas que en el fondo no genera grandes cambios en el pH, justamente porque los afluentes más importantes son levemente alcalinos, y en definitiva en la toma ese comportamiento lo sostiene el río Andalgalá. Acá es muy importante, y lo voy a repetir, es el contenido de sulfatos que tiene el agua, justamente porque es lo que se va a terminar reduciendo en el fondo cuando
el proyecto funcionara, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que las aguas de contacto, digamos, del río Minas son las que van a ser contenidas y manejadas, digamos, dentro del ambiente, porque esta premisa de cero descarga de aguas de contacto hacia la cuenca del río Dalgalá es una cuestión asumida en el diseño del proyecto. Así que, de alguna manera, esto explica que se sostiene, digamos, la calidad del río Dalgalá, especialmente en la toma, que es el lugar donde se distribuye el agua para el uso poblacional, tanto de agua potable como de agua para riego, ¿no? Bueno, muchas gracias. Petu, ¿alguna duda con eso? Creo que ya vino. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por la respuesta. Le pedimos, por favor, si lo tenemos a Cristian a mano, si puede pasar a escena. Y a Gustavo Cruz, que creo haberlo visto por el panel también, si lo podemos poner en escena como para poder ver un poco más en profundidad estas preguntas que hoy tienen que ver con el agua, que hoy tienen que ver con las inquietudes fundamentales que nos hacen llegar en forma permanente. Ya voy anunciando que no crean que el tema del agua termina acá. Hay un montón de preguntas que estamos tomando de la gente que está escribiendo en el chat, que está escribiendo en preguntas y respuestas, como para poder luego avanzar en otra mesa de diálogo con ese tipo de preguntas que estamos teniendo. Y seguramente alguna que pueda faltar por el tiempo en el día de hoy. Así que, Gustavo, ¿cómo estás vos? Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Se te escucha muy bien. Muchas gracias. Cristian, te vimos doble, no sé cuál de los dos es el que está ahí. ¿Soy yo? Sí, soy muy yo. Bien, muy bien. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás? Hola a todos, buenas tardes. Bien. Avancemos entonces. Sí, por favor, sí. Avancemos, Cristian. ¿Qué pregunta tenemos? Bien. Bueno, quería saber, sinceramente, qué política tendrá la empresa respecto al uso del agua o respecto al cuidado del río Minas, por un lado. Y por otro lado, me gustaría saber cuál es la política que tendrá la empresa para garantizar agua a la población de Andalgalá. Bien, bueno, los saludo de nuevo, buenas tardes, gracias, Cristian. Además de política, tenemos que hablar de pautas y de la normativa legal. Bueno, nos acompaña Marcelo, nuestra directora de legales. Bueno, también tener esto en cuenta. Hay como pauta o precepto en la futura etapa de la explotación, pero ahora mismo en la etapa de exploración y para la futura etapa, el precepto es, como lo explicó, lo tocó el tema Mario, lo explicó hace un poquito, también lo tocó Jorge, y es que lo que se denomina aguas de contacto futuras de la explotación, de la etapa de producción, sea cero, o sea, la descarga de agua que estuvieron en contacto con la operación minera, eso dice la Comisión Ambiental para la Actividad Minera, y es el precepto o esta política que estamos hablando, es que la descarga de esas aguas a la cuenca, el resto de la cuenca del río Andalgalá, sea cero. Ese es el precepto, esa es la pauta y eso es lo que hay que cumplir, lo que dice la legislación ambiental minera. Entonces, en el informe de impacto ambiental futuro de la etapa de construcción y producción, bajo esta pauta es que se diseñan metodologías, técnicas, etcétera, procesos que se pondrán a disposición de la autoridad de aplicación, lo evaluará, se harán los ajustes que haya que hacer, esta pauta. Además que en el informe futuro se realizan auditorías, se realizan controles de seguimiento de más allá de la pauta, el precepto, se describen los procesos para cumplir con esto. La autoridad minera realiza lo mismo que en la etapa que estamos hoy en día, controles para justamente verificar y cumplir este precepto. Y hay que tener en cuenta algo de lo que dijo Mario como Jorge,
es que el proyecto Agua Rica se encuentra en la parte media de la cuenca más pequeña, que es la del río Minas, respecto de la cuenca general del río Andalgalá. Como lo explicó Mario, las dos cuencas principales, los principales afluentes del río que le dan las características, tanto en caudal como calidad, al río Andalgalá en la toma, son el río Blanco y el río Candar. Partiendo de eso, un poco en relación a la segunda pregunta, era algo así como, no sé si me lo puedes repetir, pero era como la política para garantizar, o algo así era la consulta. Exactamente, agua a la población de Andalgalá. Bueno, la pauta es esa. A ver, Agua Rica está instalado en la parte media de la cuenca más pequeña. Entonces, nuestra obligación, este precepto y lo que marca la legislación es que la actividad del proyecto hoy y a futuro durante la producción, la metodología, la operación y el manejo ambiental, lo que nosotros denominamos aspectos ambientales, debe ser tal que por nuestro trabajo no se afecte ni el caudal, que sería la cantidad, ni la calidad del río Andalgalá en la toma o el resto de la cuenca, digamos. Dado que nuestra actividad estará centrada en parte de la cuenca del Minas, bueno, que esa actividad no genere cambio en el resto de la cuenca. Esa es la pauta, digamos, esa es el concepto a cumplir y es lo que exige la legislación. Justamente, como venimos conversando, ahora estamos en etapa de exploración. El proyecto Agua Rica lleva más de 20 años, como comentaba Mario, de colección de datos de monitoreo ambiental. ¿Por qué? Porque así lo exige la ley minera desde las primeras etapas, ¿no? Prospección, exploración, la exploración avanzada. Entonces, todos estos datos de monitoreo ambiental, vamos a referirnos justamente al agua, que es la pregunta, calidad y cantidad. Nuestros equipos de trabajo ambiental, bueno, vienen haciendo monitoreo, estos datos se informan a la autoridad minera, entonces hay un cúmulo de información, como explicaba bien Mario, que permite caracterizar hoy la cuenca, ¿sí? sin todavía estamos en la etapa de exploración. Entonces, las que siguen, construcción y producción, esas características se deben mantener. Entonces, toda la información que tenemos hoy sirve como una foto para contrastar sobre qué medir, qué tener en cuenta a futuro para que las condiciones actuales hoy se mantengan, y todo aquel trabajo que implique mejora también se tendrá en cuenta, porque por ahí está bueno también tener en cuenta que los informes de impacto ambiental no son estáticos, sino son dinámicos. El Código de Minería dice que cada 2 años debe ser actualizado, obviamente, unas por los trabajos que se van desarrollando y otras por las tecnologías que van surgiendo. Es un proyecto minero, trabaja una etapa de varios años, entonces por eso el informe se actualiza y por eso digo que no es dinámico, y cada mejora que se vaya haciendo y se va por tecnología se va adaptando al objetivo que hablamos de carga cero y garantizar las condiciones de la cuenca a futuro como las que tiene hoy. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, muchas gracias a ambos, gracias, que ha quedado muy claro, y ahora tengo para darles una pastillita ante la próxima pregunta, que es algo maravilloso, que fue una invitación que recibimos el año pasado para viajar a una de las empresas más sustentables del mundo. Una empresa que ha hecho de la sustentabilidad realmente un arte, pero no así dicho nomás, porque ha incorporado el arte dentro de la empresa, ha incorporado la cultura dentro de la empresa. Es algo para escuchar realmente, y hoy trajimos simplemente como un adelanto, porque después va a haber una serie de entrevistas que ustedes van a poder ver en nuestros canales, que vamos a ir incorporando seguramente también acá en las mesas de diálogo. Estuvimos para la charla de hoy simplemente unos minutitos de nuestro diálogo con Maximilian Abuelech, que es ni más ni menos que un primo de hoy Ibrahim Abuelech, quien sería el CEO en su momento, y hoy Helmi Abuelech, que es el actual CEO de la firma Sekem. Estoy hablando de Egipto. Fuimos a Egipto, fuimos al Sahara para ver un milagro muy especial de gente que ha enverdecido el desierto, ha hecho una empresa agropecuaria e industrial de excelencia en el mundo, y con el gerente de desarrollo sostenible estuvimos allí
en el desierto de Sahara, Egipto. When I was talking to you, walking here, you told me that you are surprised that you can be here and you are happy to have us here. Yes. And then it was surprised you told me that you like to share some things. Yeah, my passion is organizational development. Yeah. So my aim is to create transparency in how we work together to serve this purpose, because there's a pioneering generation. They set this up and they did whatever it took. They threw themselves in the challenge and they just did what they had to do, and then it become more complex. So how the new generation can come in, how do we build new leaders? It's by trying to understand how we all serve this purpose and how to separate and who is taking what responsibility and what is important to track as an information, what indicators we need to check, what roles do we need to have, and I think this will not help only us as a new generation to go in and take responsibility, but it will help anyone who wants to come and look and to say, hey, I would like to do this, but of course you need to adapt it to your context. I understand that, but it is for us a lot what you are telling us. What do you want to tell us? Our producers, they are in the desert of Argentina to 3,000, 4,000 meters over the sea. What I want to tell them? What do you want to tell him? I would like to tell them that they always told us, it's very difficult, it's very difficult, it's impossible. And I cannot say that it's impossible. It's no? true. It's true. You have to, I would tell them, if God loves you, he will give you challenges. And you have to always go hand in hand with culture and social dimension with the ecology. So of course you need to build from scratch, from nothingness. You have to build something, but don't forget also to build up the desert in the human, or the desert between people, because it's about an experience and a learning. So if we invest as much as in the soil into relationship, then there will be growing something, and this is what the world needs: new forms of relationship, fertile ground. But for a fertile ground you need community. So you cannot only focus on the soil, you have to focus on the soul, let's say. Y me quedo con estas palabras, ¿no? Cuando dice the soil and the soul, dice, no solo debes enfocar en el suelo, sino in the soul, que sería en el alma. Y cuando está hablando dice, no solamente tiene que ver con enverdecer el desierto, porque eso que ustedes estaban viendo, donde yo estaba haciéndole la entrevista, eso había sido un desierto de arena y ellos lo convirtieron en este vergel, en esto verde que ellos tienen allí, en esa granja maravillosa, y hoy están haciendo 2.300 hectáreas de una granja modelo en el mundo y donde exportan todo tipo de semillas de aromáticas. Pero él nos va a decir concretamente, hay que también enverdecer el desierto que hay entre las personas, ¿no? O sea, esto de generar y de estrechar músculos. Hay que invertir no solamente en lo que parece necesario, como lo que son las tecnologías, etcétera, etcétera, sino invertir en el relacionamiento, en el trabajo social, con la ecología, con la comunicación y con la transparencia. Así que también esto es una entrevista motivadora, porque no es solamente de decir esto es motivación, esto es una utopía, esto es alguien o un hippie que está hablando por allí. Lo primero que me dijo el CEO cuando estuve con él, dice, tienes que hacer un emprendimiento de alta rentabilidad para poder ser reinvertido en la sociedad y en el medio ambiente. Así que bueno, esta es otra de las inspiraciones y también es nuestra inspiración para los cambios que se vienen dentro de una empresa que también tiene que ser un agente de cambio social. Bueno, sigamos con el agua y gracias, Maximilian, por la entrevista. Adelante, por favor. ¿Quién tenemos acá? Uy, tenemos a Majo. Hoy hablamos de teatro y está con nosotros Majo, sigue estando Mario. Bienvenida, Majo, a la mesa de diálogo.
Estás muteada, Majo, no te escuchamos. Hola. Ahora sí, ahora te escuchamos. Habrás visto nuestra inspiración en Patch Adams cuando hoy mostramos que dijimos que era nuestro inspirador para ese grupo de teatro que también estás dirigiendo. Sí, sí, acá están a full los chicos también, prosperando el alma, gracias a Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Adelante, por favor, que lo tenemos a Mario, ansioso, como si fuera un tenista, esperando que hagas el saque. Ahí está del otro lado, como corriéndose en la cancha. Ahí voy, ahí voy. Bueno, más o menos de lo que estaban hablando, ¿a qué cuenca hidrográfica afecta el proyecto minero Agua Rica? Esa sería la pregunta. Bueno, creo que hay un tema interesante, Majo. Habitualmente a mí me gusta describir exactamente la diferencia entre impacto, afectación y contaminación, ¿no? Son como escalas de severidad. Entonces, en todo caso, creo que en esa escala el proyecto Agua Rica está, digamos, en la microcuenca del río Minas, y creo que el plan de manejo que nosotros explicamos ha estado pensado para minimizar el impacto en términos de la cuenca, digamos, de la subcuenca del río Andalgalá, para decirlo propiamente, ¿no? Esta escala de microcuenca, subcuenca y cuenca, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, en cuanto al impacto, lo que se prevé es que no haya impacto, digamos, en la cuenca, la subcuenca del río Andalgalá. Eso es lo más importante. Por eso es que tanto el plan de manejo de aguas para los afluentes superiores del río Minas, como el hecho de trabajar, digamos, en una zona que va a producir el mineral, para que ese mineral sea transportado, como le explicó Jorge también, sea transportado y sea procesado, digamos, en la planta de alumbrera, y la utilización justamente del agua para esa planta de proceso, la planta concentradora, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se ha trabajado un poco en este diseño del proyecto es en minimizar el efecto del proyecto hacia la subcuenca del río Andalgalá. Entonces, a partir del manejo de los afluentes de la parte superior del río Minas y de trabajar con las aguas contactadas y, si es necesario, tratar las aguas para que no haya ningún cambio en la condición química del río Minas. En todo caso, al disminuir la cantidad de sulfatos hoy producidos por el drenaje ácido natural, el agua incluso tendría contenido de sulfatos menores. En definitiva, en el fondo es un mejoramiento de la calidad de agua. Así que, en ese sentido, por eso es que hay un plan de manejo, ambiental macro, digamos, específicamente para el tema del agua. Entonces, en ese sentido, no se está previendo, digamos, un impacto negativo a la calidad ni la cantidad de agua del río Andalgalá. Perfecto, muchas gracias. No te escuchamos, Rodolfo. ¿Cómo? No se escucha, ahí está. Ahora sí. No, entonces no me habían dado sonido. No, quería decir que debe de pasar a escena Jorge Montaldi, que te quedes un ratito, Majo, si te animás a hacer la próxima pregunta, por favor. Sí, me dan un segundo. Sí, ahí voy. Estas son preguntas que ha formulado el año pasado la doctora María Liliana Araos. Digo porque a algunos que de una semana o de un mes para otro van a tener la posibilidad de tener su pregunta ya en la mesa. En este caso, como eran muchos temas y el tema del agua se empezó a tocar este año, en el caso de María Liliana Araos fue una pregunta formulada sobre, calculo que agosto, septiembre del año pasado, y que están ahora poniéndose a la luz.
Adelante, Majo. Bien. ¿De qué fuente de agua recibirá el proyecto Agua Rica recursos para su funcionamiento? Bueno, muchas gracias. Esa respuesta creo que estaba dada ya en la pregunta anterior sobre el uso de agua para el procesamiento de los minerales, pero es válido porque que la repitamos de nuevo, ¿no es cierto?, para que quede absolutamente claro. El procesamiento de minerales es la parte del proceso minero de este tipo de yacimientos que consumen la mayor parte de agua. En el caso de Agua Rica, y al procesarse sus minerales en las instalaciones existentes de Alumbrera, se va a utilizar la misma fuente de agua que utilizó Alumbrera durante sus 21 años de operación, que es el acuífero de Campo Arenal. Allí tenemos 8 pozos que suministran el excedente de agua fresca para el proceso. Esto está en dos partes. Una vez que el proceso alcanza su etapa de equilibrio, comienza el reciclado de agua de las mismas colas del proceso, ¿no es cierto?, que se depositan en el dique de colas al principio o posteriormente en el yacimiento de Alumbrera, en el pit de Alumbrera. Y lo que falta, que es alrededor de un 30%, proviene justamente del acuífero de Campo Arenal. Esa es la principal fuente de agua para el procesamiento de los minerales de Agua Rica, y es importante destacar, porque es muy válido, digamos, la preocupación que no se va a utilizar agua para el procesamiento mineral de la cuenca del río Andalgalá, o mejor dicho, de la cuenca que compone, digamos, todo el sistema del río Andalgalá. Eso es importante, y bueno, me parece que, digamos, por las preguntas que estamos teniendo sobre agua, es un tema muy recurrente y que seguramente, Rodolfo, vamos a volver en el futuro cuando tengamos el diseño del proyecto mucho más avanzado. Es importante, me parece, destacar lo que recién decía Mario y lo que decía Gustavo también al principio. En este momento estamos en una etapa de exploración y avanzando en los diseños del proyecto y avanzando en las diferentes disciplinas que van a conformar el estudio de impacto ambiental de explotación del proyecto. Entonces, en esta mesa me parece que es muy importante tomar la oportunidad de comenzar a mirar cada una de las disciplinas, por ejemplo, que componen ese informe de impacto ambiental, disciplinas que van desde biodiversidad hasta hidrogeología, ¿no es cierto? Entonces, me parece que sería muy interesante abarcar esas disciplinas en estas mesas e ir poniendo de cara a la comunidad los trabajos y las campañas de campo que se van realizando. Así que me parece que es muy potable lo que estamos haciendo, digamos, en conjunto, y todas las respuestas precisas justamente sobre el tema de manejo de agua seguramente la vamos a tener con muchos más datos ya hacia, diría, mitad del año que viene, cuando el proyecto y el estudio de factibilidad tenga un avance ya mucho mayor del que tiene en este momento. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Majo. Muchas gracias. Por favor, lo podemos pasar a creo que Mario Hernández, creo que a Conte, a Juan Pablo Conte, que hoy nos va a hacer algunas preguntas. Nuestro especialista, él tiene una especialidad tan raro, porque tan raro encontrar un tipo que sea especialista en gamificación. Seguramente usted queda con la pregunta, quédese con la pregunta. No se lo vamos a decir hoy, no le vamos a decir por qué es esto de gamificación. Usted mire la cara, mire lo que tiene en el fondo y ya se puede estar imaginando qué es gamificación. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo estás, Rodo, querido? ¿Cómo están? Gracias siempre por la presentación. Algunos dirán, es el pibe de los videojuegos, pero no. La explicación la vamos a dar en el horario familiar de 4 de la mañana en adelante, así que no hay problema, nos conectamos por acá y les comento a todos qué es la gamificación. Con gusto, Juan. Aquí lo tenemos a Mario esperando otra vez, muy preparado con su raqueta para que vos puedas hacer el saque con tu pregunta. Vamos, voy a la red entonces. Mario, un gusto. Jorge, ¿todo bien? Hola, Juan. ¿Todo bien? Bueno, ahí apareció etiquetado. Me están cambiando el nombre, pero
Me están cambiando Ahí los está, jugadores ahí de está la bien. cancha. Ya no sé a qué cuadrante tirar. Me quieren confundir. Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué impacto tendrá el proyecto Agua Rica sobre la cuenca endorreica del Pipanaco? Bueno, gracias Juan Pablo. Creo que la pregunta es muy interesante porque cuando uno analiza el sistema hídrico, uno analiza microcuencas, subcuencas, cuencas, obviamente, porque es todo un sistema hídrico, ¿no? Entonces, en primer lugar es muy interesante considerar que el Pipanaco va a recibir aportes de muchos lugares. Entonces, y el río Andalgalá es un aportante más, digamos, a la parte norte de la cuenca de Pipanaco, y en ese sentido, y en línea con lo que explicaba recién, al no generar cambios, digamos, en el módulo del río, ya que el proyecto va a estar más trabajado, digamos, y gestionado, justamente cuidando los afluentes superiores del río Minas para mantener ese caudal y esa buena condición química del agua, y por ende no se prevé impacto, digamos, en términos de calidad ni cantidad de aportes al Pipanaco. Pipanaco es una cuenca bastante amplia, rodeada por muchas sierras, y bueno, las recargas que recibe el Pipanaco son de muchos lugares, y de hecho mucha del agua, digamos, que aporta el río Andalgalá va a ser consumida por un algarrobal ahí que está muy cerca, y que uno cuando viene por la ruta puede ver esa frondosidad, y eso sí, digamos, podríamos decir que eso es el bosque de algarrobos. Recordemos que recién leí una pregunta con respecto a la ley de bosque y hace referencia a la ley de bosque protege a ejemplares que tienen más de 3 metros de altura, ¿no? Y en el proyecto Agua Rica, al estar a 3.200 metros de altura, no hay especies arbóreas, ¿no? Por la condición climática. Así que, pero para contestar concretamente tu pregunta, Juan Pablo, no se prevé, digamos, impacto, digamos, en el río Andalgalá y por ende también el Pipanaco. Muchas gracias. Y bueno, teniendo en cuenta que el yacimiento abarca cauce y cuenca de aguas de dominio público, que son empleadas para riesgo de vida animal, humana y toda la flora y fauna de la región. Si así fuera, tenemos entendido que hay leyes que protegen o prohíben, perdón, que se puedan desviar, alterar o interceptar esas aguas de dominio público. ¿Cómo se puede compatibilizar este razonamiento con la posibilidad de explotación? Bueno, justamente, bueno, creo que Gustavo puede contestar, Gustavo, y puedo contestar un poco también yo. Creo que está bueno marcar esto de que el manejo del recurso hídrico, digamos, está legislado. Hay un ordenamiento, y también se puede presentar un plan de manejo de aguas, y es la autoridad quien lo va a aprobar, ¿no? Entonces creo que esto está bueno para mencionarlo, digamos, que obviamente estamos sometidos a inspecciones, a la obtención de los permisos, a las aprobaciones de la autoridad. Recordemos que los recursos naturales son propiedad del Estado provincial, y que controla, fiscaliza y nos autoriza o no determinados trabajos. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos en el plan de manejo de agua es justamente esto de lo que mencionaba al principio, ¿no? De generar el mínimo impacto posible, ¿no? Gustavo, si quieres completar o complementar un poco la respuesta, de que, bueno, podríamos intercambiar los roles, así que Gustavo, si lo podés hacer, por favor. Sí, Mario, gracias. Tal cual, digamos, yo creo que todas estas consultas está bueno, y el seguimiento de los temas, las respuestas, están todas relacionadas, tanto de, como explicábamos antes, ¿no?
Hay una autoridad que tiene que ver con la autoridad minera, la autoridad de aplicación. Se comentó, lo comentó creo que Santiago en un momento de la charla. El Ministerio de Minería, me parece con un muy buen criterio, está preparando similar a esto, una especie de mesa de diálogo institucional, porque bueno, la autoridad de aplicación nuestra es minería, pero en un informe de impacto ambiental tienen varias pautas. Bueno, uno de las que estamos hablando y muy importante es el agua. Ahí en el chat todavía también se consultaba, como refirió Mario recién, sobre el tema de bosques y demás. Entonces, los componentes del informe de impacto, eso que hablábamos de procesos, metodología, técnica, pasan a evaluación del Ministerio, pero el Ministerio de Minería lo deriva con las áreas del Estado competentes. El Ministerio de Energía, Ministerio de Ambiente, Agua y Energía, que ve toda esta parte, que es el área específica. En las reuniones que estábamos teniendo, trabajando sobre los avances de la línea base y los trabajos de exploración de Agua Rica, pero como Mara lo estamos teniendo con el Ministerio de Minería, que comentaba que coordinaba esas reuniones, explicaba Santiago, ¿no? Yo lo estaba explicando cada uno al área específica del Estado, más allá que la autoridad minera es la de aplicación. Tal cual dice Mario, o sea, se puede gestionar, se hace gestión sobre, en este caso, el arroyo Minas, que es donde está el yacimiento, y eso, como lo venimos explicando, se vuelque en un informe de impacto, en un plan de manejo, eso va a la autoridad lo revisa, si da ese cambio para mejoras y demás. Y obviamente, como estaba también en una de las preguntas del chat, ¿no? La ley ambiental para la actividad minera, que es lo que marca las reglas, cumplir y el alcance. Esa es la metodología, la forma de trabajo y la política que venimos aplicando, lo que dice la normativa de cada tema. Gracias, Gustavo. Gracias, Juan Pablo. Realmente muchas gracias. Quiero simplemente aclarar algunas cosas para hoy darle ya un cierre en este espacio, dado el tiempo, y como dijimos, no queremos extendernos más allá de lo que comentamos aproximadamente que podemos estar. Pero hay algunas preguntas que tienen que ver con la ley de bosques, hay algunas confusiones con los 3 metros de altura. Les cuento que la ley de bosque va a proteger todo aquel espacio que se considere bosque, y para considerarse bosque va a decir que al menos un 25% de una hectárea tiene que estar con especie de más de 3 metros de altura, con lo cual las pasturas no son consideradas bosques, el ambiente en general no es considerado bosque, y no lo trata la ley de bosque, lo tratará otra ley. Pero esto para dejarles claro algunas confusiones que pueden estar teniendo en el chat en este momento. Después, hubo gente que me pide y está poniendo acá y nos pide a todo el MTC si podemos armar un listado de las respuestas y las preguntas. Por supuesto, eso se llama bitácora, eso lo van a recibir, todo aquel que se inscribió va a recibir la bitácora del diálogo, y seguramente si se escribió tarde no recibió la anterior, pero va a recibir la próxima, y en la próxima está la compilación de todas las bitácoras, que son todas las preguntas y respuestas. ¿Para qué? Para que las preguntas y las respuestas no se las lleve el viento, para que queden registrados, para que lo que se diga acá, ya sea un acuerdo o ya sea una explicación, quede pendiente y quede para que usted lo pueda leer con tranquilidad en el tiempo. Y también muchas veces se acostumbra a poner algunos datos técnicos que son más aburridos, o algunos respaldos documentales que por eso son más aburridos dentro de esta mesa de diálogo. Por todo esto, hoy quiero agradecerles profundamente también haberles podido mostrar también lo que es nuestra inspiración, aquellos líderes que nos han inspirado para lo que estamos haciendo hoy, que nos llena de orgullo estar pensando siempre y repensando y repreguntándonos siempre cómo hacer para dialogar con aquel que piensa diferente, cómo hacer para hablar con aquel que piensa diferente. Y como última pastillita de hoy, como último pequeño videíto, quiero mostrarles algo muy importante que tuvo que ver, se comenta, con la vida de Mandela. Y la vida de Mandela va a ser el niño rico de este corto con el cual nos despedimos. Y me voy a dar el lujo todavía de darles un saludo antes de cerrar. Fran es una persona que defiende la vida.
realmente esta conmovedora pequeña historia que nos trae el cine egipcio nos conmueve porque dícese que fue una historia inspirada en un relato de Mahatma Gandhi cuando era niño, y él de una familia acomodada, y que recordaba en el alma, esa alma grande, ese Mahatma Gandhi, y recordaba esta emoción, esta historia de alguien que trató de darle su zapato, pero que para qué le servía a él, uno solo, y podía ser feliz al otro niño. Así que muchas gracias. Gracias por participar, gracias por estar. Los esperamos entonces en nuestra próxima mesa de diálogo, sea donde sea presencial, sea virtual, y con todas las preguntas que quieran, porque sepan que no hay preguntas prohibidas.